Buenas noches, bienvenidos al martes de Diván. Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga, y hoy, como todos los martes, nosotros tenemos una cita a las 8 de la noche, hora del centro de México, por Facebook Live para platicar de diferentes temas como pareja, sexualidad, vida cotidiana, duelo, pérdidas, bienestar en general. Hoy vamos a hablar sobre la voluntad anticipada, el derecho a una muerte digna. Vamos a platicar qué es, qué no es, cuáles son los requisitos y cuáles son sus beneficios. Aún estás a tiempo de etiquetar o de compartir este streaming para que se unan a esta sesión amigos, familiares, las personas que consideres que les pueda interesar este tema y que puedan ver la sesión en vivo. Recuerden que en la parte final voy a leer sus comentarios y sus preguntas, así que tengan la libertad de escribir todas sus dudas desde ahora para que al final yo pueda interactuar con cada uno de ustedes. Perfecto. Muy bien, vamos platicando de qué va. ¿Qué es la voluntad anticipada? Y miren que justo haciendo la preparación al tema y un poco la difusión del evento del día de hoy, me topaba con algunas dudas de ustedes, donde me preguntaban si era lo mismo que la eutanasia. Y creo que es una de las principales preguntas a responder. ¿Qué es y qué no es la voluntad anticipada? Bueno, la voluntad anticipada es un documento que se realiza principalmente ante notario y que tiene por finalidad que tú puedas nombrar a un representante para que si llegas a padecer una enfermedad y te encuentres en una etapa terminal, pues haya alguien que te represente para que, si esa es tu voluntad, no se extienda innecesariamente la vida. Es decir, no recurrir a la resucitación y o al soporte artificial. Hablamos de entubar, de respiración a través de máquinas. Por ejemplo, cuando eso implica además prolongar la agonía o atentar contra, en general, la dignidad humana. Y de ahí que venga el término. ¿Cuál es entonces la diferencia con la eutanasia? Pues primero, a partir de que son cosas muy diferentes. La Organización Mundial de la Salud define a la eutanasia como aquella acción del médico que va a provocar deliberadamente la muerte del paciente porque así lo desea. En la eutanasia, la finalidad es terminar con la vida del enfermo y por eso también se le conoce por su sinónimo, que es muerte asistida. Esa es la eutanasia. Y para que se pueda practicar debe de existir un diagnóstico médico terminal. Yo creo que eso es la única cosa que tendrían en común estas dos cosas. La eutanasia no es legal en nuestro país, no es legal en México. De hecho, está prohibida en la mayor parte del mundo. Estamos hablando que solo es legal en países, creo que son 8 países, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Australia. Hasta el momento son los únicos países en donde sí está permitida la eutanasia, que es un procedimiento médico para terminar con la vida de un paciente terminal porque así lo solicitó. Por otra parte, la voluntad anticipada, aquí la persona indica cómo quiere que se disponga de su salud, de su cuerpo y su vida en un momento pues ya cercano a la muerte, en el que la persona por sí misma ya no sea capaz de decidir y manifestarlo de manera directa a sus médicos. Por eso es que el procedimiento de la voluntad anticipada es un documento que se gestiona donde tú nombras a un representante para que hable por ti, una persona que ya sepa de manera anticipada cuáles eran tus instrucciones respecto a cómo tratarte en un proceso de recuperación o en un proceso ya en donde se te dio un diagnóstico terminal y que ya no es posible hacer ninguna gestión para la sanación. Y que entonces lo que busca es que no se prolongue la vida bajo medios artificiales en donde pues ya no estés ni consciente, ya no puedas tener una interacción con tus seres queridos, donde ya no puedas
estar si no es a través del soporte artificial. Y de ahí que viene esta necesidad de ejercer esta decisión, pues que prácticamente quien la elabora es, que será el paciente en sí, lo que hace es determinar si va a ser o si quiere ser sometido o no a medios, a tratamientos, a procedimientos médicos que lo que buscan es prolongar la vida cuando estamos en una etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenernos de forma natural. Esto también aplica cuando somos víctimas de un accidente, por ejemplo, no solo en enfermedades terminales como tal, a lo mejor víctimas de un accidente que nos pone en una situación en la que ya no hay una recuperación posible. Y otra diferencia importante de la voluntad anticipada con la eutanasia es que la voluntad anticipada sí está legal, por lo menos en nuestro país, en México. Ha sido aprobada desde el 2008 en Ciudad de México, que fue la primera entidad de nuestro país que la aprobó, y de ahí ya han sido también aprobadas en Aguascalientes, en Coahuila, en Colima, en el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. Repito entonces, la voluntad anticipada no busca ni incrementar ni reducir la vida o la existencia, sino respetar el momento natural del fallecimiento, ofreciendo al enfermo, pues sí, ya los cuidados paliativos, es decir, todos aquellos tratamientos y cuidados medicamentos que vayan en torno a evitarle en lo posible el dolor, la angustia, el sufrimiento físico e incluso emocional asociados a su condición. En cuanto se decide que ya no se requiere, que no se va a recurrir a estos soportes artificiales, lo único que se hace no implica como que desconexión como en las películas y ya se muere en un minuto, sino implica que la persona es tratada con respeto, tratada con los cuidados paliativos necesarios para que se reduzca en lo posible ese dolor, ese sufrimiento, esa agonía, y que de alguna manera dejemos que sea la condición natural de la muerte la que determine en qué momento esa persona va a partir. Y aquí entra otro término que tiene mucha importancia, que es la ortotanasia. En realidad es equiparable la eutanasia con la ortotanasia. Acuérdense, decíamos, la eutanasia implica la interrupción de la vida de un enfermo terminal y se hace a través de un médico especializado y solo en los 8 países en los que está aprobado o legalmente permitido. La ortotanasia es lo que acabo de explicar de la voluntad anticipada. Es buscar no buscar que se prolongue la vida de manera artificial, sino permitir que la persona viva su proceso de muerte de manera natural. Ni se acelera ni se extiende el proceso. Solo es acompañar y permitir que se dé de manera natural una vez que ya se tiene un diagnóstico irreversible, donde se sabe que la persona ya no va a tener recuperación y entonces se detiene todo aquel tratamiento que implique curación, sino ya solo paliativo, que es evitar el dolor, principalmente el físico a través de medicamentos y en general una serie de cuidados que van en torno a hacer un poco más reconfortante ese proceso hasta la partida o la muerte, el fallecimiento de la persona. La ortotanasia es ese proceso. La voluntad anticipada es el documento legal que permite que suceda la ortotanasia. Espero haya quedado muy claro, porque de aquí pues parte la diferencia. Muchas veces cuando se habla por el término tanasia se puede dar una impresión equivocada por todo lo que engloba la eutanasia y además de que siguen siendo temas tabú y lo he platicado en muchas ocasiones con ustedes. Uno de los principales conflictos es nuestro temor a hablar de la muerte y mucho más todavía hablar de la muerte propia,
tenemos todavía algunas ideas equivocadas, algunos mitos culturales o algunas creencias que nos hacen pensar que si hablamos de la muerte, entonces la estamos llamando o estamos queriendo que eso suceda o incluso que se la estamos deseando a alguien y que por lo tanto pues es o de mala educación o de mala suerte. Hay como este tipo de o por educación o por una creencia de que se trata de algo que yo puedo provocar si lo menciono. Y ese es uno de los principales problemas de por qué es tan difícil tener claridad de todos estos recursos que, por así decir, tenemos acceso para que nuestro proceso también sea de alguna manera digno, ¿no? Que es parte de lo que busca la ortotanasia, una muerte digna. En la tanatología algo que cuidamos mucho es promover esta idea de que el bien vivir también implica el bien morir, y eso significa hablar al respecto de eso, tener muy claro qué es lo que queremos hacer, cómo queremos que sean estos procedimientos, y que además sepamos que este es un recurso que en nuestro país existe a nivel legal al que podemos recurrir para asegurar que se va a respetar nuestra voluntad. Entonces la idea es que tú a través de este documento legal, que es la voluntad anticipada, tú practiques la ortotanasia, que es esta postura que implica que no utilices ningún tipo de medio artificial para extender más el tiempo de vida, cuando en realidad ya no hay una opción de cura o de tratamiento hacia tu diagnóstico. Estamos hablando, por eso no tiene que ver con la eutanasia, porque aquí dejamos que sea de manera natural, el tiempo que deba demorar. A lo mejor una vez que se interrumpe el tratamiento en una persona con una enfermedad terminal, puede que tarde un día, semanas, hasta meses en que su proceso de muerte suceda de manera natural, ya sin un tratamiento médico que vaya enfocado a la curación, sino solo a los cuidados de acompañamiento para que la agonía, el sufrimiento, el dolor sean lo menor posibles, que el confort de la persona se asegure y que de esta manera pues sea muchísimo más llevadero y sea una experiencia diferente, tanto para la persona, el paciente, como para los familiares, los deudos. Bueno, pues esa es la diferencia entre eutanasia y ortotanasia. Y la voluntad anticipada es la que asegura que tú puedas ejercer la ortotanasia. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces los beneficios de esto? ¿Por qué surge? Va a haber diferentes beneficios. Ya decía yo que además de hacer conciencia de tu propia vida y de tu propia muerte, entendiendo que no solo implica esperarte a que te diera alguna enfermedad que te llevara a una situación así, sino que cualquiera de nosotros está expuesto a que nos dé algún otro padecimiento, que tengamos un accidente, por cualquier circunstancia que nos ponga en una situación así, a cualquier edad. Entonces, en realidad esto es algo que incumbe a todos, pero que se ha trabajado más principalmente en las personas de la tercera edad, pues porque por la naturaleza del ciclo de vida se entiende que son los que están más cercanos a la experiencia de la muerte, y por lo tanto es con quienes más se trabaja. Sin embargo, no es exclusivo. En cualquier edad nosotros estamos expuestos a morir, y si algo nos ha dejado claro lo vulnerables que somos, pues justamente ha sido la pandemia por la que estamos cruzando actualmente. Entender que hay cosas que no están en nuestro control y que justamente podemos anticiparnos en algunas para que por lo menos sea lo más llevadero posible. Beneficios, pues entonces será de este proceso la conciencia de la muerte, y que por lo tanto esta suceda en la medida de lo posible bajo tus propios términos, que además no existe una objeción de conciencia porque es un acto ética y moralmente válido. A diferencia de la polémica que puede causar la eutanasia, que esa es la decisión de interrumpir la vida sabiendo en ese instante, ¿no? O sea, se programa un proceso de muerte asistida una vez que se sabe que no hay más que hacer. Ahí hay ciertas objeciones, principalmente desde las posturas religiosas, hacia si eso es correcto o no.
Sin embargo, en la voluntad anticipada, no implica un acto ético o moralmente cuestionable, porque no estamos acelerando el proceso de muerte, que podríamos pensar que eso es un poco lo que pasa con la eutanasia, se acelera el proceso de muerte. Ya sabemos que la persona está bajo un diagnóstico terminal donde no hay tratamiento conocido, ni posible, ni viable, y por lo tanto la persona recurre a la muerte asistida, que está acelerando el momento de la muerte que ya está declarado, que no sabemos en cuánto va a tardar tenemos un margen, pero no sabemos exactamente cuándo. Y entonces se acelera el proceso de la muerte en la eutanasia, y ahí es donde se ha generado mucha más polémica, insisto, ya a nivel de cuestiones éticas, morales, religiosas, espirituales, en donde pues hay personas que no están de acuerdo con ese procedimiento. Sin embargo, aquí en la voluntad anticipada, que es la ortotanasia, lo que se promueve es no recurrir a lo artificial en un momento dado que se sepa que ya no hay posibilidad de recuperación, y que por lo tanto se entiende que postergar el proceso pues ya le quita dignidad a la persona, le hace prolongar la agonía, el sufrimiento, e incluso hasta una cuestión de economía para la familia, y más cuando se está pasando por una situación compleja. Mantener a un enfermo terminal bajo soporte vital artificial puede ser algo muy caro. Bueno, entonces ese es otro de los puntos a favor, que no existe una objeción de conciencia porque es un acto ética y moralmente válido, porque no estamos tomando la decisión de interrumpir la vida, sino que estamos permitiendo que la muerte se dé de manera natural. Otro de los puntos a favor es que los conflictos entre familiares pues también disminuyen muchísimo, porque la decisión ya está tomada y solo deben respetarla y apegarse a esas instrucciones que pues ya fueron dadas por el paciente en cuestión. Muchas veces una de las situaciones más complejas es lidiar con las decisiones a nivel familia, y si somos una familia numerosa, pues más difícil, ¿no? Puede ser un adulto casado, pero que además los padres también quieran opinar, pero legalmente quien tiene la jerarquía, ¿no? Puede ser la pareja, el cónyuge legal, y bueno, se puede generar ahí todo un conflicto. Porque aquí a lo que apela principalmente la voluntad anticipada es que tú dejes instrucciones de qué quieres, pero además con un representante, porque tú ya no vas a tener la posibilidad de decirlo por tu propia cuenta, ¿no? Por ejemplo, haciendo como esta labor de conciencia de que no en todas las ocasiones tú vas a poder estar en tus 5 para decir plenamente qué es lo que quieres que se haga. Entonces, cuando tú te anticipas manifestando tu voluntad de manera legal, lo que estás haciendo es garantizar que si la vida nos agarra de sorpresa, entonces ya haya una representación tuya y ya exista un documento legal donde anticipadamente dejaste tu voluntad por escrito. Así que eso ayuda mucho, porque ya lo único que sigue es que la familia pues intente encontrar el consuelo, la resignación y trabajar y resignificar la partida de su familiar, pero ya no tiene que lidiar con cuestiones de este tipo, porque ya está tal cual estipulado y no hay nada más que hacer. Otro punto positivo de hacer uso de este documento es que se puede también aquí incluir la autorización para la donación de órganos. Aquí este formato o este documento también implica que tú determines si eres o no, o si te ofreces o no como un posible donador de órganos. Y además ese es un tema súper importante que yo creo que en algún momento tocaremos, porque en realidad las estadísticas en nuestro país y en el mundo respecto a la donación de órganos son desoladoras. Hay una demanda increíble y una oferta mínima, y muchas veces por la falta de información al respecto, y que a veces, aunque uno se considere donador o hayas puesto, por ejemplo, en tu licencia que sí eres un posible donador de órganos, si no dejas una voluntad anticipada, al final tus familiares pueden tomar la decisión
por ti. Y si ellos no están de acuerdo, y más cuando se está hablando de un proceso, de una pérdida, cuando las emociones están a flor de piel, cuando estamos tan dolidos, todo este tipo de temas nos parecen una agresión, nos parecen una afrenta, algo que no le vemos sentido, que nos hace sentir incómodos y que incluso llegamos a pensar que pues es una forma de transgredir la memoria de la persona. Entonces, si tú habías decidido desde ya de manera anticipada que querías ser un donante de órganos, pero no lo estipulaste legalmente, entonces al final quienes van a tomar la decisión son tus familiares. E incluso aunque sepan por tu propia voz, aunque sea algo que se haya comentado, muchas veces y al final y a la mera hora la familia decide otra cosa, es lo que se va a hacer. Entonces, uno de los puntos a favor de la voluntad anticipada es que ahí tú ya lo dejas plasmado, firmado, con testigos y ya no hay manera de que pues tu familia se oponga o pida lo contrario. Y más entendiendo que, pues les decía, muchas veces no se tiene esta información, por lo tanto no se tiene tanto esta cultura de la donación de órganos. Y eso tiene a muchísima gente en lista de espera sufriendo y padeciendo por la posibilidad de tener acceso a un órgano. Y más allá todavía de la cifra de las personas que sí están dispuestas a hacer donación, ver si son candidatos, dependiendo del tipo de muerte, pues también hará una reducción de la posibilidad de cuántos órganos sean o no viables para donar. Así que son muchas las razones por las cuales una persona puede ser descartada, que no sea porque no dejaste instrucciones claras, ¿no? Así que ese es otro punto a favor, que a partir de este documento legal ya puede incluirse la autorización para donar órganos y pues ya ahí ya no hay influencia de otros, de terceros, para que eso cambie, a menos que tú cambies tu voluntad, ¿no? De manera anticipada. Otro punto a favor, por lo tanto, pues es que nos acerca a la ortotanasia y nos aleja de la obstinación terapéutica, que este es otro tema, otro concepto bastante interesante y que un poco de parte de estos procesos que además entran en polémica porque es parte de la bioética, surgen estos recursos de la ortotanasia surgen ante casos de obstinación terapéutica. ¿Qué es la obstinación terapéutica? Pues son métodos médicos que están desproporcionados o que incluso llegan a ser inútiles y que los médicos llegaban a utilizar con el objeto de alargar la vida a costa de lo que fuera e incluso provocando o alargando la agonía de la persona. Porque parte del código deontológico, ¿no? Y de la idea de la labor del médico, que es prolongar la vida por sobre todas las cosas, en algunos casos se llegaba a caer en esta obstinación terapéutica. Actualmente, en el código ético de los médicos, esto ya no está permitido. Tiene que ser muy bien valorado y respetada la voluntad del paciente para que no se lleven a cabo estos métodos médicos desproporcionados e inútiles con la intención de alargar la vida y al mismo tiempo prolongar la agonía. Entonces, la ortotanasia lo que hace es también pues luchar contra esta obstinación terapéutica y es parte de los beneficios que nos ha traído que pues se haya planteado como un recurso legal para todos nosotros, ¿no? Independientemente de que queramos o no hacer uso de él. Otro punto importante es entender lo que les decía del buen morir y del buen vivir, es la calidad de la muerte, por así decirlo. Y esta calidad de muerte se entiende como, que además es un término también de la Organización Mundial de la Salud y que se va a entender como una muerte principalmente libre de angustia, una muerte libre del sufrimiento o por lo menos del sufrimiento evitable para el paciente y sus familiares, y que una muerte que suceda de acuerdo a sus deseos y razonablemente coherente con los mismos estándares clínicos, culturales y éticos.
El objetivo es que se alcance esta calidad de muerte, porque en países como el nuestro, desafortunadamente no existe o no estamos bien rankeados respecto a esta posibilidad de calidad de muerte. Países que pertenecemos a esta categoría de economía emergente nos vemos en desventaja respecto a ya no solo la calidad de vida, sino también la calidad de muerte. Estamos hablando de que en 2017 se registraron en 600,000 muertos, de los cuales el 50% requerían cuidados paliativos, que son todos estos procedimientos que nos ayudan o que buscan que el paciente esté cómodo, que esté confortable, que le reduzcan en la medida de lo posible el dolor y el sufrimiento. De esos 600,000, entonces, 50% requerían cuidados paliativos y menos del 1% recibió esos cuidados. Entonces, estamos hablando de que la calidad de muerte en nuestro país es demasiado baja. Además de que hay varios indicadores que nos ayudan a medir esto. La calidad de muerte también tiene que ver con qué tan accesibles son los costos para los servicios funerarios, ¿no? Y en nuestro país son bastante elevados. Que no existe además este acompañamiento, este tratamiento para el dolor para las personas que son ya enviadas a su casa a morir en su casa, que si bien eso es positivo porque ayuda a que el proceso de despedida sea muchísimo mejor recibido cuando el paciente muere en su casa que cuando muere en un hospital, pero una de las desventajas es que no siempre va acompañado de las recetas necesarias o los medicamentos necesarios para los cuidados paliativos. Y otro problema, otro indicador que se ha medido para saber qué tan buena calidad de muerte tenemos en nuestro país, pues es justo el tema tabú, que no se habla de la muerte. Ya lo platicábamos en septiembre cuando hicimos el diván respecto al testamento y la importancia emocional del testamento. Platicábamos de eso, que es bien difícil porque no estamos dispuestos a hablar de ello, nos da muchísimo miedo, porque tenemos estas ideas preconcebidas, a veces hasta heredadas o de verdad irracionales de que hablarlo es malo, o ya decía yo, o es de mala educación, o es una forma de una idea supersticiosa. Creemos que vamos a atraer una mala suerte, una mala vibra o que vamos a llamar a la muerte. Y esta idea también nos pone en mucha desventaja respecto a poder tener acceso a una calidad de muerte. El miedo a hablar sobre este tema. Y pues en general que el sistema de salud, pues cuando nos da de alta por máximo beneficio, nos provoca que no tengamos necesariamente todo el acompañamiento respectivo de los cuidados paliativos. Entonces, pues es muy importante entender que uno de los beneficios o de los puntos positivos de recurrir a la voluntad anticipada es acercarnos un poco más a esta calidad de muerte para que pues sea un proceso de partida en la medida de lo posible libre de angustia, libre de sufrimiento o por lo menos de lo que pueda ser evitable tanto para ti como para tu familia en una circunstancia así, ¿no? De tal manera que esté coherente también con los estándares clínicos, las expectativas culturales e incluso con la ética en sí misma de los servicios de salud. Así que esa va a ser otra de las razones por las que esto va a ser un gran beneficio considerarlo. Y entender eso, lo que les platicaba además, justo ahora con el proceso que estamos padeciendo y adoleciendo en todo el mundo respecto a la pandemia y al COVID-19, pues justo nos hemos visto así, en qué vulnerables podemos ser, en que a pesar de la edad no tenemos asegurado nada, y que además nos ha provocado un tipo de duelo bastante difícil porque no solo es aceptar la muerte de uno o más seres queridos en muy poco tiempo, sino que además nos ha negado la posibilidad de tener contacto con nuestros seres queridos en ese proceso y en el contacto físico y pueda generarnos bastante dolor adicional.
tener acceso a la voluntad anticipada nos asegura en momentos como este que legalmente estemos protegidos respecto a cómo queremos pasar los últimos momentos. Y bueno, otro beneficio es que al igual que el testamento, el Colegio de Notarios en la Ciudad de México ha firmado un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud y ha establecido una cuota de reducción del 50% en los honorarios de los notarios, porque este es un procedimiento que se hace ante notario. Bueno, en realidad hay dos maneras de hacerlo. Ahorita les voy a decir cuáles son. Pero cuando hacemos este proceso ante notario, el costo también tiene su promoción, así como nos pasa con el testamento, que ahora es en los meses de septiembre y octubre cuando tenemos esta posibilidad de recibir un descuento para que más personas hagan su testamento. En el caso de la voluntad anticipada, este proceso de descuento ocurre en los meses de marzo y abril. De hecho, este streaming estaba programado para marzo, pero lo hemos adelantado justo por las circunstancias actuales, y que fue algo que se solicitó en la sesión del testamento. Y pues eso, comentarles que pueden hacerlo ya o en marzo o abril. Les recordaré nuevamente que habrá precio reducido a 50%. Y hay además un precio especial para las personas adultos mayores, es decir, adultos de 65 años o más. Me parece que el costo está alrededor de los 400 pesos ya con la reducción. Así que es muy accesible si lo piensan. Bueno, ya que dijimos qué es y cuáles son los beneficios de recurrir a este derecho que nos otorga nuestro país, ahora habrá que platicar de cómo hacerlo. ¿Qué procedimiento tendrías que seguir para poder recurrir a este beneficio? Bueno, pues para ejercer la voluntad anticipada existen dos modalidades. Una que es el documento y es el que se tramita ante un notario público, y tú puedes estar totalmente sano para tramitar el documento. ¿Okay? Entonces, esta primera opción del documento se hace ante notario y lo puedes hacer ya mañana mismo si tú quieres. No necesitas estar enfermo ni nada por el estilo. Puedes estar pasando por una enfermedad o puedes estar totalmente sano y puedes recurrir al documento ante notario. Y la otra forma es el formato. El formato, se te otorga en las instituciones de salud públicas, privadas y sociales cuando ya estás pasando por una situación, cuando ya tienes un diagnóstico de una enfermedad terminal. Tú ahí puedes solicitar el formato y es a través de un trabajador social que te hacen llegar dicho formato para que puedas rellenarlo, firmarlo y ahí dejar explícita tu voluntad anticipada. El documento, entonces ya dijimos, los vamos a distinguir así. El que haces ante notario en cualquier momento, aún en la salud, le vamos a decir el documento, y el que rellenamos cuando ya estamos en un hospital es el formato. ¿Okay? El documento de voluntad anticipada, entonces decíamos, se hace ante notario público. Y ahí pues lo que se busca es que en pleno uso, tanto en el documento como en el formato, que tú estés en pleno uso de tus facultades mentales, que seas mayor de edad y que hagas esta petición de manera libre, de manera consciente, de manera seria, que no exista coacción, que no parezca que te están sometiendo, que te están obligando, que hubiera otros intereses, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? O que propicien alguna sospecha que pareciera que esto no es tu propia voluntad. Entonces, todos tenemos acceso a hacer nuestra voluntad anticipada a través del documento, acudiendo a un notario por artículo 3, fracción tercera de la Ley de Voluntad Anticipada, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México. Y habría que recurrir para los estados que ya he mencionado que tienen esta voluntad anticipada aprobada, que los vuelvo a repetir. Además de la Ciudad de México, la voluntad anticipada está aprobada en Aguascalientes, en Coahuila, en Colima, en el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.
Esas son las entidades en donde tú puedes solicitar este documento yendo a un notario para hacer tu procedimiento sin ningún problema. ¿Qué se necesita para tramitar el documento? Pues tienes que cumplir con algunos requisitos. El principal, ser una persona mayor de edad, es decir, ya ser un ciudadano legal, tener 18 años. Estar en pleno uso de tus facultades mentales, que pues eso lo determina el notario a través de una entrevista. Que acudas directamente al notario, que elijas un representante y en el documento aplica incluso un representante sustituto, es decir, que yo determine quién quiero que me represente en una situación así, en donde yo ya no tenga conciencia y haya que decidir sobre si me mantienen artificialmente o no. Yo asigno un representante, pero ese representante evidentemente tiene que saber y estar de acuerdo. Y en dado caso puedo en el documento ante notario registrar además un representante sustituto. Por si las circunstancias hacen que la otra persona por alguna razón no está, entonces puede haber un representante sustituto. Adicional a que nombro a mi representante y a un representante sustituto, debo contar con la firma de 2 testigos que pues también presenten identificación oficial vigente igual que yo para firmar el documento y cubrir el costo, ¿no?, del documento. Entonces necesitas ser mayor de edad, estar en pleno uso de tus facultades mentales, que sea tu propia voluntad, que tengas ya a una persona designada para ser tu representante, un sustituto del representante y tus testigos, todos con una identificación oficial vigente y mayores de edad. Eso es suficiente. Ahora, por otra parte, en el formato, este va a ser un documento que ya da instrucciones directas, es un documento un poco más simplificado, con instrucciones directas para los cuidados paliativos y está simplificado porque ya es un machote previamente autorizado por la Secretaría de Salud, donde ahí quien suscribe es el paciente terminal. Y es como una carta dirigida a el personal de salud correspondiente de la institución en donde te encuentras, pública o privada. También ahí se requieren 2 testigos en el que pues manifiestas tu voluntad a no seguir con tratamientos que pretendan alargar la vida una vez que se tiene un diagnóstico terminal. Eso implicará entonces, como habíamos dicho, la suspensión de la atención de un tratamiento curativo y empezará el inicio de cuidados paliativos, buscando siempre preservar en todo momento la dignidad de la persona. Para tramitar el formato, se necesita igual llenar el formato de la voluntad anticipada ante personal de salud, que les decía que generalmente va a ser el trabajador social quien en los hospitales se le puede solicitar y lleva el formato a la persona. Aquí también firman 2 testigos que sean mayores de edad. Nombras un representante según corresponda, identificación oficial vigente del paciente, de sus testigos y de su representante, y ahí va a tener que llevar además el aval médico del diagnóstico terminal para corroborar que efectivamente pues se trata de un caso con un diagnóstico ya ahí determinado y ya para el cumplimiento de las disposiciones para este formato, pues ya pasa de manera directa, porque les digo, ya está como un machote preestablecido, preautorizado por la Secretaría de Salud y es como un proceso de emergencia, por así decirlo, que al no existir un documento previo en otro momento solicitado ante notario, puedes recurrir de último momento ya cuando te encuentras en una situación así dentro del hospital. El problema cuando nos esperamos al formato, porque uno podría decir, bueno, entonces no tengo que recurrir al documento, me espero hasta que si me pasa algo así, pues entonces ya solicito el formato en el hospital. El problema es que a veces no hay tiempo de que esas cosas sucedan. A veces puede pasar que una enfermedad, el avance de una enfermedad o que causado por un accidente, una lesión, te encuentres en esa situación y que no haya oportunidad ni siquiera de solicitar el formato dentro del hospital o la institución de salud. ¿Okay? Entonces es parte del riesgo que se tiene.
Listo, pues esta era la información que me era muy importante darles en esta sesión. Espero haber sido muy clara, que pudieran disipar sus dudas respecto a qué es la voluntad anticipada, qué es la ortotanasia, qué es la eutanasia y poder diferenciar y saber pues cuál es el beneficio de este derecho y este recurso legal al que tenemos acceso. Vamos a dar paso a sus preguntas, sus comentarios y aprovecho también para saludarlos a todos, dar la bienvenida a los que son nuevos y que se conectan por primera vez y agradecer a los que, como todos los martes, están acompañándonos. Bueno, vamos saludando. Ya habíamos saludado aquí a Arturo, a Jazz, a Mayrani, Milo, Roberto, Guevara, hola colega. Gaby, dice Gaby, hola, un placer escucharte nuevamente. Saludos, gracias Gaby. Miguel. A ver, ¿quién más está por aquí? Miguel Ángel. Hola Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Elizabeth, hola profesora. Joel, qué gusto, Joel. Dianita Cazadora dice, hola, buenas noches, es la segunda sesión en la que estoy. Muchas gracias, Diana, qué gusto tenerte por acá. Gloria, hola, hola. Ada nos ha enviado estrellas. Muchísimas gracias, Ada Flores Alquicira. Eres mi estreno con las estrellas. Te mando un gran abrazo de corazón. Me ayudas a que yo pueda seguir elaborando más contenido como este y poderles ayudar a la distancia. Muchísimas gracias, un abrazo. Mesa dice, ¿ya te podemos donar estrellas? Sí, Mesa, a partir de hoy, de esta sesión, ya puedo recibir estrellas. Así que pues son bienvenidas. Estas estrellas son donaciones que ustedes pueden hacer para mí, para que yo pueda seguir desarrollando estos contenidos. Dice Gloria, qué padre, haré lo mismo. Muchas gracias. Dice Arturo, la donación de órganos se me hace importante. No sabía que se necesitaba una voluntad anticipada. Qué interesante. Sí, el problema no necesariamente. Si tu familia, si tú tienes una comunicación directa con tu familia y tienes este tipo de conversaciones donde se sabe qué es lo que tú quieres, y lo platicábamos en la sesión del testamento. A veces puede ser estas voluntades, además de cómo queremos que traten nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida, ya en una situación terminal, también implica tener comunicación con la familia respecto a cómo quiero que sea mi funeral, si es importante o no para mí, cosas que tienen que ver también con la parte emocional y de los rituales. Y en esas conversaciones tú también puedes ir sondeando y platicando con la familia si eres o no o quieres ser candidato a la donación de órganos. Pero el riesgo que existe con esto es que a veces o la familia no lo tiene presente porque en ese momento está muy absorta con lo que está sucediendo, o no está del todo de acuerdo y cuando llega el momento ellos toman la decisión contraria o cualquier otra circunstancia. Entonces, la ventaja de dejarlo plasmado en la voluntad anticipada es que ya no hay riesgo de que se haga otra cosa diferente a la que tú has determinado. Dice Rigo, saludos, ya es tema profundo. El paciente tiene derecho a decidir el final de su agonía. Rigo, tú siempre me ayudas con frases bien bonitas para reflejar el sentimiento en todo esto. Tienes toda la razón. Rigo es un querido colega tanatólogo y es muy cierto. Creo que verlo así, saber que yo o cualquier familiar mío, estando en la posición de ser un paciente, pero como seres humanos en general, tenemos derecho a decidir en qué momento se va a terminar el sufrimiento y la agonía. Quienes han tenido familiares o amigos, gente querida, seres queridos, cercanos, que han padecido o pasado por una enfermedad terminal, saben lo que esto representa. Una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, saben lo que representa todo este proceso y han visto muy de cerca cómo es este proceso. A lo mejor si no has tenido esta experiencia a través de familiares, amigos, puede que lo veas un poco más lejano y que te sea más difícil de comprender o de vislumbrar la importancia de anticiparte a estas cosas. Pero cuando has tenido una experiencia cercana de muerte a bajo estas circunstancias, puede que te llegue un poco más y que entiendas pues qué implica ese proceso de sufrimiento, de dolor, de agonía, y que pues
es muy importante hacer lo posible para evitarlo para cualquiera de nosotros, entendiendo siempre que la voluntad anticipada es ortotanasia y que no implica adelantar la muerte, solo dejar que esta se dé de manera natural una vez que se sabe que ya estamos terminales. Gloria nos envió 50 estrellas también. Muchas gracias. Abrazos, besos para ustedes, mis dos madrinas. Dice José, saludos Jessica Juárez, muchas gracias. Nena dice, buenas noches hermosa, está muy interesante tu plática y nos sirve de mucho, aunque a veces duele el pensar que algún día nos llegará a pasar. Sí, yo sé que además de que culturalmente no es bien visto, sé que emocionalmente también puede ser algo doloroso, platicarlo, y qué bueno que me lo recuerdas. Puede ser doloroso pensarlo. Pero a veces cuando tenemos un poco más este enfrentamiento con la realidad, podemos ser más conscientes de todo lo que tenemos, ser más agradecidos, disfrutar más de la vida con lo que sí tenemos ahora, porque cuando hacemos conciencia de la muerte, disfrutamos más de la vida. A veces evitar el tema hace que nos confiemos, que nos distraigamos con cosas que no son importantes, que nos dejemos invadir por estrés innecesario, que nos descuidemos nuestro cuerpo, porque a muchos de nosotros nos puede dar mucho miedo la muerte, pero al final podemos terminar siendo una bolita de incongruencias cuando tenemos malos hábitos alimenticios, cuando tenemos malos hábitos de salud, cuando tenemos dependencias que nos causan daño a nuestro cuerpo y que nos ponen cada vez en más riesgo. Porque al final, ¿qué crees? No te vas a morir, porque por ahí esa frase ya es muy conocida, te vas a morir un día. No, yo te voy a decir algo más fuerte, te estás muriendo. Desde el momento en que naciste, te estás muriendo. Y lo que buscamos con la psicología y la tanatología es que ese proceso de tu vida sea una plenitud total lo más posible. Y cuando tú tienes conciencia de la muerte, tomas mejores decisiones, estás más centrado en el aquí y en el ahora y aprendes también a ser más agradecido y disfrutar de lo que sí tienes y ya no atorado o en el dolor del pasado o en lo que esperas para el futuro que un día llegue y que según eso te va a hacer feliz. Cuando tú tienes conciencia de la muerte, te centras en este momento y empiezas a vivir de verdad. Dice Gaby, es un tema muy interesante, sin embargo creo que mayormente las personas no queremos afrontar el dolor, por ello buscamos prolongar la agonía de la persona porque no queremos afrontar nuestro dolor, lo que me hace preguntar, ¿qué pasaría si el representante no lleva a cabo las instrucciones solicitadas? Ok, Gaby, muchas gracias. Y también le das a un punto bien importante. Es totalmente cierto. A veces, como familiares del paciente, podemos caer en el error de prolongarle la agonía por egoísmo, por una idea de quererlo retener lo más posible, por negación de no querer afrontar las circunstancias que ya están ahí ciertas. Así que también implica una gran exploración de nuestra conciencia y reflexionar mucho sobre esto, porque sí, efectivamente a veces nos podemos aferrar tanto a nuestro ser querido que podemos tomar muy malas decisiones y querer que se prolongue y que se alargue lo más posible esa agonía. Por eso es tan importante que quien lo decida seas tú, que quites de tus familiares esa carga, esa decisión o ese riesgo de caer en ese tipo de decisiones. Cuando tú tomas la decisión, te evitas todo eso, les evitas caer en ese tipo de cosas y ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando tú haces tu voluntad anticipada, estás asegurando que no exista tal cosa y pues no exponerlos ante una situación así que en medio del dolor y poco trabajado esta elaboración de la partida del ser querido, pues provoquen que caigan en una dinámica así. Dice Tani, interesante tema, saludos, muchas gracias. Daniel, hola. Daniel ya nos envió 50 estrellas, muchas gracias. Otro padrino. Stephanie dice, muchas gracias por la información, muy interesante. Gwendolyn, muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes por estar, por ser y por estar.
Dice Angélica, gracias por todo el trabajo que realizas para regalarnos conocimiento con todos estos temas tan importantes. Es un gusto y un placer para mí compartir con ustedes toda esta información y de verdad espero pues remover conciencias y que todos nosotros juntos lleguemos a nuevas conclusiones, sigamos aprendiendo y sigamos mejorando para hacer de este un lugar mejor para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Así que espero que sea algo que reconsideren. Acuérdense que también está el tema del testamento. Para quienes no hayan visto esa sesión, les voy a dejar aquí al final la liga para que puedan entrar a ver ese streaming que va muy de la mano con esto que acabamos de ver hoy. Y pues entender que además es un beneficio que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad y dependiendo desde donde me vean, a lo mejor también en sus estados, ciudades, y eso también a veces la falta de conocimiento respecto a estas posibilidades hace que pues no recurramos a ello y por lo tanto pues sea una experiencia negativa o muchísimo más dolorosa o de más sufrimiento cuando pues esto se puede evitar a través de pues todas estas medidas. Dice... Sabel, abrazos, Jess, muchas gracias, abrazos igual. Dice Roberto, doctor, Roberto Guevara, médico amigo. Insistir en mantener la agonía es, ¿qué? Familiar, religiosa, por hacer medicina defensiva ante una demanda por presiones familiares, el médico por cuestiones económicas en medio privado. Ok. Sí, creo que a veces, justo como decíamos, puede caer en una dinámica de un círculo vicioso entre las exigencias de los familiares ante sus pacientes, porque es natural, es entender que es natural que nuestra primera reacción sea agotar todas las posibilidades. Y eso no es la voluntad anticipada. Y debe quedar muy claro. Aprovecho el comentario de nuestro amigo Roberto Guevara para aclarar ese punto. Recurrir y agotar todas las posibilidades no está peleado con la voluntad anticipada. Al contrario, habrá que sí recurrir a todo lo que se pueda, hacer caso a todas las recomendaciones, pedir opiniones, buscar segundas, terceras opiniones, iniciar tratamientos, ver la posibilidad. No significa que no luchemos por la vida o no luchemos por vivir. Esto no significa rendirse, sino que una vez que ya se tiene la certeza de que no hay tratamiento, que no hay opción viable para la sanación, entonces ya recurramos a dejar que el proceso siga su camino natural. No es ni rendirse ni es adelantar la muerte, es dejar que solo suceda y acompañar al paciente con los cuidados paliativos correspondientes. Y para esto, pues como Roberto nos dice, afortunadamente también ya hay muchos recursos legales que nos protegen a todos, al ente, al paciente como el ciudadano con sus derechos, a sus familiares, a los médicos y a todas las personas que trabajan en el sector salud, que también pues ya están todos estamos protegidos para que nuestros derechos y nuestras obligaciones se puedan ejercer y al mismo tiempo aseguremos un trato digno, todo el tiempo asegurar un trato digno. Dice Laura, la información clara y puntual realmente me aclaró el panorama acerca de la ortotanasia. Yo pensaba que la voluntad anticipada era para llevar a cabo la eutanasia. Qué bueno, Laura, me da mucho gusto que haya sido de provecho esta sesión para ti. Perfecto, pues creo que los he podido leer a todos o a casi todos. Si se me fue alguien por ahí, acuérdense que no pasa nada. Yo me doy a la tarea al ratito de leerlos y contestarlos si es que los dejé sin respuesta durante la sesión. Así que, bueno, no se preocupen, despedimos el programa de hoy, el martes de Diván de hoy. Posteriormente daré respuesta a las preguntas que se hayan quedado ahí pendientes durante la transmisión. Ya saben, si les gustó este en vivo, dejen su reacción, ayúdenme a compartir para llegar a más personas, suscríbanse o síganme si es que no me están siguiendo para que pues les lleguen todas las notificaciones de eventos y contenidos. Vamos a tener sesión la próxima semana y dentro de 15 días, es decir, vamos a tener normal hasta terminar el año y prepárense porque les estoy preparando un tema bien padre para reconciliarnos con el 2020 y podamos hacer un cierre de año y de ciclo y podamos empezar
con otra actitud para el 2021. Así que seguimos en el diván, no descansamos. Nos vemos la próxima semana y nos vemos en 15 días también. También me quedo a sus órdenes. Ya saben que si alguno de ustedes está interesado en una consulta privada, ya sea para terapia o para consejería, pueden escribirme en el Messenger y ahí pueden recibir la información. Yo con gusto les doy acompañamiento para aclarar todas sus dudas. Listo, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias a todos por ser y por estar. Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga. Te espero la próxima semana a las 8 en punto en el Martes de Diván y te mando 2 besitos. Muchas gracias a todos.